Buenos días, el día de hoy vamos a leer el Sri Radha Vinod Vihari Tatastaka. ¿Por qué Sri Krishna adquirió un color brillante? De Sri Srimad Bhakti Prayena Kesava Goswami Maharaj. Radha Sinani Vesa Yakati Lopita Sri Krishna Chara Bandera Ligita Vigraha. Yo adoro los pies de loto de esa forma de Krishna cuyo propio color oscuro se desvanece y asume el color brillante de Srimati Radhika. Cuando está plenamente absorto en la separación de ella, quien está mostrando mana, su emoción de enojo, o bien yo adoro los pies del loto de Sri Krishna cuando es abrazado por Srimati Radharani después de que su mana cesa. Sevyan sevaka savadayan kreva kutava bote vipralambetu satomba vedam sadam nivardante. Cuando Sri Krishna, el sevia, es decir, el que acepta el servicio del sevaka, del sirviente, y Srimati Radharani, la sevaka, la que siempre ofrece seva al sevia, se reúnen y disfrutan mutuamente. ¿Cómo puede haber diferencia entre ellos? Pero en el vipralamba, sentimientos de separación se intensifican perpetuamente. Sevya es Bhakta Bhagavan, quien siempre disfruta, y Sevaka es Bhogya, el disfrutado. En el momento del encuentro no hay diferencia entre Veda, entre ellos. Ellos son Aveda, no diferente. La emoción Veda se incrementa especialmente en la separación. Silan niha natvan veda vedan asintyakam sakti satimatin abyan yugat bharta sadam. Por la influencia de la Sintya Sakti, la divina pareja, la Sakti y el Saktiman, quienes ejecutan pasatiempos trascendentales ilimitados, son eternos y simultáneamente diferentes y no diferentes. El Paratattva jamás está sin su Sakti. Cuando esa energía, esas saktinas son una sarupa en un solo cuerpo, se manifiesta el Gaura Tattva, la forma del Señor Chaitanya. Cuando está separadas en dos cuerpos, disfruta el lila de Srimati Radhika y su forma de lila Purushotama, Krishna. Tatvam etam para vidyan lila tan duayan estitan Gaura Krishna saruse evan avabhyayan anuktam. Aunque la verdad suprema es una, sus pasatiempos se manifiestan en dos formas, los de Syama Sundar, Krishna, y los de Sri Gaura Sundar. Ambos son diferentes. Swayam Bhagavan, sus cualidades contradictorias son plenamente armonizadas por la Asintya Sakti. El uso de la palabra Varna
tez, color corporal. En el verso 5 de la palabra guna, cualidad, en el verso 6, establece que el sí Gaura Tattva es tan adorable como el Señor Krishna mismo, el Tattva de Krishna. Sarve Varnan Yatra Vitan Gorakandivis Kasate Sarva Varne Hinan Krishna Varna Prati Prakase. Donde quiera que se combinan todos los colores, se manifiesta un color dorado, Gaura Kanti. Por ejemplo, cuando todos los colores están presentes en el sol, su color es dorado. Por otra parte, en la ausencia de todos los colores se manifiesta el negro. Shyama Shanti. De acuerdo con los científicos modernos, negro es en realidad la ausencia de todos los colores. Saguna niguna tatuan etan abhavityayakam sarva nityam guna guru Krishna rasan nirgunam. No hay diferencia entre la verdad suprema manifiesta como Saguna, poseedora de atributos trascendentales Gaura Kanti. Nirguna, carente de atributos materiales, Shyama Kanti. Ellos son iguales. Sí, Gaura Sundar posee todas las cualidades divinas, eterna, y sí, Krishna es la corporificación de raza, completamente libre de cualidades materiales. Si Krishna mituna brang ni nirguna hitam upante mrinjani yatan tasa pagratinam. Si Krishna y si Gauranga son ambos el Brahman supremo. Los que dejan de servirlos y se dedican a adorar al amorfo Brahman jamás alcanzan la verdadera liberación. Ellos son como aquellos que tratan de extraer arroz golpeando cáscaras vacías. Todo lo que obtienen es su dura e infructuosa labor. Si Vinod Vihari Jan Radayam Mitiyada Tadahan Bandanan Kurbyam Saraswati Prasadana. Yo adoro a Sivinor Vihari y a Simati Radhika por la misericordia de Sri Gurudeva, Srila Saraswati Prabhupada. Yo recito su darshan cuando ellos están juntos. Iti tuatastakam niyam jampatte sandayatmitam Krishna tatuam aviyam gaura padeva vemati. La persona que con mucha fe recita diariamente este astaka comprenderá por completo el Krishna Tattva o el conocimiento de Krishna y se absorberá en la meditación de los pies de lotos de Sri Gaura Sundar. Hoy continuamos leyendo el comentario del Tattva Sandarbha de Srila Jiva Goswami. Por eso en el Agni Purana se dice que alguna gente explica este Gyoti como Shiva o Sakti Durga. Y que también hay gente que lo menciona como el fulgencia del dios del sol, porque cuando uno canta el Gayatri debe mirar hacia el sol. Pero uno debe comprender que todas estas formas pertenecen al Señor Vishnu, porque en los Vedas aparentemente se glorifica solo al Brahman. Pero al final quien es glorificado en todas parte es el Señor Hari, Vishnu, incluso aunque se manifieste como un semidios. En los Vedas se explica que estos nombres de los
Semidioses en realidad son nombres del Señor Vishnu, aunque directamente parece que se adora a los semidioses, en realidad no es así. Atra, Yalmanya Sian Iti Asian Vyakmancha Tata. También se explica que el primer verso del Bhagavatam da significado al Gayatri y habla del Señor Krishna. También se menciona en el Srimad Bhagavatam Kasmi Yena Vidasi Yan. Esta lámpara del Srimad Bhagavatam ha sido encendida por el Señor Supremo. La palabra Kasmi se refiere al Señor y la sílaba Ka se refiere al Señor Brahma. El significado de un libro se comprende por la afirmación con que comienza y con que finaliza el libro. Hay algunas formas de comprender el tema de que está hablando cierto libro en particular. En el Agni Purana se dice Nitya Sudha Param Brahma Nitya Varga Adiswaram. Se explica que para Brahman o el Señor Supremo es eternamente puro, es eterno y efulgente y es el controlador de todo. También yo soy Brahman y por ello medito en él para liberarme. ¿Cuál es el significado de esta afirmación? ¿Cuál es el significado de Aham Brahmasmi? Yo soy Brahman. Hay una lógica en nuestra filosofía. Nad deva devan archayam. No adores a Dios sin volverte Dios. O devan bhutan devan vayam. Vuélvete Dios y adora a Dios. Si uno quiere adorar al para Brahman, debe volverse Brahman. Significa que cuando uno quiere adorar a Dios, debe realizar upasana. Upa quiere decir cerca y asana asiento. Uno no puede sentarse cerca de Dios estando impuro. La idea es que para adorar al Señor uno debe purificarse y entender que uno es trascendental. Por ello, en la adoración a la deidad primero uno debe llevar a cabo Buddha Suddhi, luego Archana y después Nyasa, o escribir las letras del mantra en el cuerpo. Y al hacer esto se debe entender que uno se ha vuelto Brahman trascendental. Y uno debe meditar que no es el cuerpo. Este es el significado de Brahman o volverse Dios. ¿Qué quiere decir volverse divino para adorar lo divino? Uno no debe adorar en un estado contaminado. También, por supuesto, hay gente que adora a Dios pensando que ambos, Él y Dios, son lo mismo. Esto se llama Aham Grahopasana. Y esto no se recomienda para los devotos porque pueden malentender el significado e interpretarlo como que yo soy Brahman, yo también soy Dios. La explicación para los devotos es que yo pertenezco al Brahman, pero no soy para Brahman, solo Brahman. Uno tiene que cualificarse para adorar al Brahman o para Brahman. Ahora, Srila Jiva Goswami da una explicación gramatical acerca de la palabra Varga, que originalmente es Vargan. Explica que hay dos tipos de Vyakarana o gramática. Una es la gramática védica y la otra se llama Lokika o popular. En la gramática védica hay ciertas reglas que son diferentes de la gramática que se emplea en los Puranas. Yatudasase manam. En el 12º canto hay algunas afirmaciones que dicen Om Namaste Bhagavato Adityam. La palabra Aditya parece significar el dios del sol, pero en realidad
se refiere a la deidad que está dentro del dios del sol, o sea, la superalma Paramatma. Adipyam también quiere decir el hijo de Aditi, Vamanadeva. En ese caso, debido a que habla del sol, dios del sol, parece que se refiere a la historia de Janavakamya Muni, que adoró al dios del sol para obtener una parte particular de los Vedas, pero que más tarde los vomitó, así que se dice que fue solo y adoró nuevamente al dios del sol y obtuvo el Yajnavalkya Suti. Parecía que adoró al semidios, pero en realidad adoró al señor Vishnu. Saunaka Rishi dice: por favor, sé misericordioso con nosotros y explícanos acerca de la encarnación o Abhyaja del señor Hari, quien es la deidad que mantiene al sol, el dios del sol. Uno de los modos de comprender esta filosofía es que donde quiera que haya una afirmación aparentemente contradictoria, uno debe leer lo que se dice tanto previa como posteriormente a tal afirmación. Algunas veces parece que el significado es muy claro, pero si va contra la filosofía, entonces se debe ver lo que se dice, en qué contexto, para quién se dice, y de acuerdo a ello se debe interpretar el significado. En este texto parece obvio que la palabra Adivyan significa el dios del sol, pero más tarde Saunaka Rishi dice Sabyan Atmanan, y esto se refiere a la superalma, el señor Hari, que está en el corazón del dios del sol. Varga significa efulgente. Se dice que el Gayatri se debe cantar frente al dios del sol, y como el dios del sol es efulgente, se puede pensar que la palabra Varga se refiere a él, pero en realidad se refiere al señor Hari, no al Surya Mandala. En el Gayatri Mantra, la palabra Virabhyam equivale a la palabra Param, Satya Param Dimahi. A través de la meditación, uno debe ser el Purusa en el globo solar, pero ¿quién es ese Purusa? Él es la verdad absoluta, es Sudhyam, siempre puro, es Brahman, es Tan Vishnu Paramam Padam. Él es la morada del señor Vishnu, Vaikunta. Se menciona que el globo solar es el representante de Krishna y no debe ser el Purusa, como cuando el sol brilla en el momento de la aniquilación y aparece el señor Vishnu y da energía necesaria para la destrucción. Uno debe pensar en el sol como el representante del señor Vishnu. Este tipo de meditación se menciona para el hombre común que no puede pensar directamente en Vishnu. Eso se llama Aridanyamyam, lo cual quiere decir que no se enseña directamente el objetivo, sino que se da una guía a través de la cual se puede entender el objeto. Se usa algo como medio, como en este caso el dios del sol. Vaikunta pertenece al señor Vishnu y Satyam significa que existe en el pasado, en el presente y en el futuro. En el Paramadpadam, o la morada del señor Vishnu, siempre eterna, auspiciosa y libre de disturbios o ansiedad. Este es el significado del Gayatri. Yato Brahman Sarupam, la forma del Señor. El significado del Gayatri se explica en el Agni Purana. Se refiere solamente al señor Hari y no a algún semidios, sino solo al Señor, quien es la fuente de la causa de esta creación. Aquí establece la superioridad del Srimad Bhagavatam, diciendo que comienza con el Gayatri. Gayatri es la madre de todos los Vedas. A través de muchas
pruebas de Srila Jiva Goswami establece que en el Bhagavatam se explica el Gayatri previamente mencionado, que las historias del Bhagavatam pertenecen al Saraswati Kalpa y ahora explica qué significa esto. El Gayatri establece al Señor Supremo por medio de palabras, y esas palabras empleadas en el Gayatri se llaman Saraswati. Otro significado del vocablo Saraswati es palabra. En el Agni Purana se menciona que el Gayatri también se le llama Savistri, debido a que el Saraswati ilumina a los significados acerca del Sabriti. El significado del Gayatri se volverá a explicar con más detalle en la parte denominada Paramatma-sandarbha. Este Srimad Bhagavatam, como se dice, aparece directamente del Señor. Ahora Srila Jiva Goswami discute el significado de que el Bhagavatam tiene 335 capítulos. Hay muchas controversias porque nosotros aceptamos el Bhagavatam con 335 capítulos, pero hay muchos que no lo aceptan así, dicen que el Bhagavatam solo tiene 332 capítulos, porque no aceptan los capítulos 12, 13, 14 del 10º canto y Siddhar Swami, para hacer el problema más complicado, ha escrito en su comentario Dva Trisatan Chayan Vilan Chatan. Si tomamos el significado directo, Dva Tritán significa 32 y si Satan 300. Pareciera que significa 332, pero si la lleva Goswami dice que esta Dutisan, Sisan, significa 335. Como en lo que él va a demostrar a través de las reglas gramaticales, llega a probarlo mediante un tipo de lógica que en sánscrito se denomina Mayadma Kalpaki Samati. En sánscrito, para decir los dos ramas, no se dice rama, sino ramo. Esto se llama caso real o caso dual. Ramo, ramo. El Purva Mimasta de Yamini explica que cuando alguien quiere sacrificar pájaros, hay una afirmación que dice Kapalamya Alaveda. ¿Qué significa sacrifica pájaros? Aunque no especifica cuántos, pero como la palabra está en plural, no puede ser ni un pájaro ni dos, porque el sánscrito es la única lengua que tiene casos duales, es decir, que hay 3 casos singulares, dual y plural. Singular, dual y plural. Por ello, según Jaimini Muni, que es lo que lo prueba con esa lógica, es obvio que la frase se refiere a 3 pájaros. Empleando esta misma lógica, si la lleva Goswami demuestra Satani, que significa 32, y si no, Tratani 5. Así pues, que el Srimad Bhagavatam tiene 335 capítulos. En un comentario del Bopadeva Yamana Mukhi Palan, también en el Hari Lila escrito por Madhusudan, se acepta que el número de capítulos del Srimad Bhagavatam es 335. Más tarde, Siddhar Swami dice que hay 90 capítulos en el 10º canto y no 87. O sea que él también finalmente acepta los 335. Muchos eruditos del siglo XII
decían que el Bhagavatam fue escrito por Bodhadeva, pero este argumento fue derrotado más tarde. Un hecho interesante es que Srila Bhaktivinoda Thakur escribió el libro denominado Krishna Samhita y ese libro dice que el Srimad Bhagavatam se escribió en el siglo 8 en el sur de la India, pero parece ser que eso lo escribió antes de ser iniciado y que en aquel entonces era un erudito. Yayo, Yayo, Sri Chaitanya, Yayo, Nityananda, Yayo, Dvaita Chandra, Yayo, Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasani Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol, Go Premanande, Hari Hari Bol, Go Premanande, Hari Hari Bol.